Stupids, estamos hoy con Andrés Oppenheimer. Para quien no ha vivido debajo de una piedra los últimos años, les platico quién es. ¿Cómo estás, Andrés? Hombre, Chumel, ¿cómo estás? Chiquillos, les digo, periodista argentino, vives ahorita en Miami. Hace tiempo. Exacto. Columnista del Miami Herald, analista político, CNN en español. ¿Cuántos libros tienes? 6, 7, 8, por ahí. Tienes un Pulitzer compartido. ¿Qué se siente ganar un Pulitzer? ¿Hay groupies ¿Qué para se quien siente? gana? Se siente qué rabia que había otros. Se siente qué rabia que había otros 5 al lado. Bueno, ¿No crees como fuera decirles, de eso no, se siente bien. no crees como ponerte al frente así de... Por eso pongo mis currículum, pongo co-ganador, pero Quítale el ganas de co-ganador. irse, co, O mira, mátalo. Nomás de ahí contratamos a ¿no? Ya alguien. se murió. No, no se ¡Ahí murió, está! pero por ahí está. ¿No? ¿Hay groupies para quien gana un Pulitzer? Sí, las señoras de 80 para arriba. Sí. I'm hard in that Una de las market. cosas más terribles de este negocio, Chumel, es que cuando vas a dar una conferencia o algo, siempre te aparece una chava de 15 años corriendo hacia ti y tú estás feliz, dices, estoy llegando a las chavas. Por Y fin. me dice, fírmemelo por favor, mi abuelita es un gran fan de usted. Ay, sí. ¿Tienes fotos de tu Me abuelita, pasa niño? Sí. Me pasa todo el tiempo. Sí, tipo, te vamos a invitar a la gira Telcel de nosotros, está bueno. Se pone padre. Andrés, has sido catalogado una de las 100 personas más poderosas de Latinoamérica. No, creo que era más influyentes, no más poderosas. Pero influyentes. ¿En qué radica la fuente de tu influencia? ¿Eres un X-Men? No, soy un persistente. Hace 30 años que estoy escribiendo, haciendo televisión, escribiendo libros, como este último, Crear o Morir. Y no, trato de ser bastante provocador, trato de ir contra la corriente. Porque eras abogado, ¿no? No, yo nunca terminé. Fíjate que yo soy... Andrés Oppenheimer no sí, terminó la bueno, escuela. terminé la maestría. Es una historia medio rara. A Yo ver. hice 4 años de lo que sería en Estados Unidos una licenciatura en Argentina. Después vino una época jodida, una dictadura militar, y me fui. Me suena. Y me presenté en cuánta beca había. Y vine a Estados Unidos, terminé el college acá y después hice una maestría en la Universidad de Columbia. Ok. Entonces terminé el college acá, hice una maestría, pero abogacía, hice 4 años. Jorge Ramos, digo, porque acabo de notar un común denominador, también salió de México y se vino para Estados Unidos. ¿Crees que en un punto hay que como que quemar las naves? Mira, no, en mi caso fue una cosa rara, fue una cosa casi diría... Tú sabes que en ese año que se ponían feas las cosas en Argentina, que había una dictadura militar, yo me presenté a cuánta beca había en el mundo. Y gané una primero de la Juventud Comunista de Polonia. Y yo dije, bueno, Está seremos buenísimo. polacos, o sea, iremos a Polonia. Exacto. Y ya estaba dispuesto a ir y a las 3, 4 semanas me llegó la aceptación de una beca en Minnesota, en Estados Unidos. De Polonia. Entonces dije, hice una Es el mismo frío. ¿no? el mismo frío. Sí. Nunca llegué a ir a Polonia, o sea, el viaje era, digamos, 2, 3 meses después. Ah, Y me vine a Estados Unidos a un lugar que se llama Macalester College, hice un año ahí y después de ahí me fui a la Universidad de Columbia. Pero te diría que, o sea, son esas vueltas de la vida. O sea, ¿Qué edad tenías? Sí, 24 por ahí. Pero fíjate, si yo siempre pienso, si la persona de este college de Minnesota hubiera estado de vacaciones, o hubiera estado de mal humor, o no le hubiera gustado mi mal aliento, o lo que sea, yo por ahí hoy estaría hablando en polaco. ¿Quién sabe? Serías Andrés Oppenheimer. Las vueltas de la vida. ¿Y cómo fue, por ejemplo, a tus 24 años? ¿Te viniste solo? Solo, Minnesota, ¿hablas inglés ya? Jorge Ramos no habla inglés. Yo digo porque están conectadoras las historias, ¿no? hablaba poco de ver la revista Playboy y otras, o sea, hablaba, digamos... Hablabas las malas palabras, así me de, daba- me daba joven, enten- eso no se dice aquí. No, hablaba, pero mal. ¿Y cómo fue ese proceso de llegar como un argentinillo a... Bueno, o sea, Periodismo. lleno de tropezones como siempre. Me acuerdo que en Minnesota a los estudiantes extranjeros les daban una host family, una familia huésped, Claro. para que no te sientas tan solo, ¿no? Ajá. Y en Minnesota hay muchos nórdicos, hay muchos, son todos altos, vikingos, Ajá. ¿no? Y me acuerdo que fui a presentarme a la casa de la familia que me hacía anfitriona, que me iba a guiar en mi vida estudiantil y todo eso, y una señora muy bonita, por cierto, abrió la puerta y yo hice lo que hacemos en Es medio Argentina. pan, Andrés. No, yo hice, Digo, está bien, no lo digo hice, por algo mal. hice lo que hacemos en Argentina todo el tiempo, le di un beso. ¿no? Ok. Se me quedó frisada. Ah, pues beso mejilla. Sí, claro, Sí, obvio. claro, de salud. No, obvio. Andrés, yo Y- no sé. Y se me quedó frisada y el marido que estaba atrás casi me mata, o sea,
Bueno, hubo algunas cosas culturales que aprender. Claro. Desde entonces hasta hoy ya el beso se ha convertido en algo más común en Estados El Unidos. sello personal. Pero no, o sea, tuve todos los tropiezos que tiene cualquier inmigrante reciente y después más cuando empecé a trabajar. Después ya cuando se consolidó esa dictadura en Argentina, que ya sabía que no podía volver, no volví por mucho tiempo, y empecé a trabajar en Associated Press, y bueno, ahí sí te cuento las metidas de pata que hice, no. ¿Qué se había siente, tiempo. ¿qué se siente no poder volver? Bueno, en ese momento fue difícil, te ¿No? mentiría si no diré, porque no tanto porque por el sufrimiento, No, por claro. la nostalgia, no, sino por mis seres queridos, ¿no? Porque Claro, mi sí. abuelita se murió sin que yo pudiera verla, o sea, eso me pegó, Ajá. eso me pegó. Pero no eran los que están tomando mate, viste, y añorando la patria, ¿no? Sí, claro. O sea, yo creo que hay que aprovechar todo, en todo país hay muchísimo que aprender, hay muchas cosas lindas, y yo las pasé bien, te mentiría, No, pero claro. me dolió eso, me dolió no supuesto. poder ver. Y aparte estabas chavito, o sea, ¿no? Sí. Andrés, tu columna El Informe Oppenheimer llega a 60 periódicos en toda América. Eso es súper popular. ¿Qué se siente escribir algo tan influyente como el Internet? ¿Sientes como responsabilidad o prefieres como relajarte y escribir algo que nada más te guste a ti? Mira, la verdad que sabes que no lo pienso, Chumel, porque yo me acuerdo cuando estaba en la Associated Press, en la agencia de noticias, y empezaba a escribir, estaba frisado frente a la computadora, no sabía qué escribir. ¿Qué hago? Y tenía uno de estos periodistas viejos, bueno, ahora lo veo como viejo, pero ahí era más joven que yo en ese momento, pero el tipo, cuando me veía así frisado, con el bloqueo, me decía, no pienses, Oppenheimer, escribe. O sea, no pienses, escribe. Y nunca me olvido de eso, porque cuando tú tienes un deadline, cuando tú tienes que producir 2 columnas por semana, y llega el día y tienes que entregarla a las 12 del mediodía, escribe, punto. Entonces ya, o sea, no tienes otra. Andrés Entonces no es que te pones a pensar si vas a influir, si no vas a influir, si vas a... O sea, la adrenalina te fluye, tú tienes que escribir y ahí se te ocurren las mejores ideas. Andrés Oppenheimer ha llegado tarde a entregar su tarea. O sea, que es tú escribir una hora. No, pues cuando estás ¿Eres en esto disciplinado, no. no? Soy alemán, sí, cuando estás haciendo esto no puedes ser inglés. Soy bastante alemán. O sea, Soy eso... bastante, sí. Okay. Sí, innovar es la clave porque manejas como de la innovación, de como todo el rollo del think forward, ¿no? ¿Por qué no sacaste tu libro en Twitter? ¿Por qué no sacarlo como en las plataformas que hay ahora? O sea, ¿no sientes como que... Pero ¿cómo voy a dividir un libro de cuánto? De 300 y pico de páginas en frases de 140 caracteres. Yo te pregunto lo mismo. No, pero tú eres el experto. Innova. Tú eres el experto. No pienses, escribe. No. Es un buen consejo, pero estoy poniendo frasecitas. Claro. Estoy poniendo frasecitas todos los días, trato. Bien. Pero no es fácil, porque tampoco es fácil. O sea, mucha gente me pregunta, bueno, ¿por qué? O sea, ¿por qué un tipo que escribe sobre política, sobre economía, de repente escribe un libro sobre innovación? ¿No? ¿Por qué? Y por lo que tú dices, porque estamos en un nuevo mundo, ¿no? Estamos en un mundo totalmente diferente, estamos en un mundo donde Google o Apple valen más que muchos de nuestros países. Exacto. Estamos... ¿Qué tal? No, claro, lo cuento en el libro, estamos en un mundo donde una empresa como Kodak se fue a la quiebra con 140.000 empleados por no innovar, por no meterse en la fotografía digital, al mismo tiempo que una empresita como Instagram, con 13 empleados, que sí se metió en la fotografía digital, se vendió en $1.000 millones. O sea, estamos viendo un mundo... Entonces, tienes razón. ¿Cómo lo voy a meter en Twitter todo? No sé, pero voy de a poquito. Hay conectando eso, dices que a los innovadores no los mueve el dinero. Mira, eso es una cosa que me llamó mucho la atención, porque cuando empecé a escribir Crear o Morir, fui obviamente a Silicon Valley a entrevistar a los gurúes de la innovación. Y lo primero que me llamó la atención, y se lo cuento en las ¿Con quién primeras estuviste? Perdón que te interrumpa. Bueno, estuve en Singularity University con Vivek Wadhwa, que es un indio, que es el gurú, para mí, el más importante de la innovación. Estuve con Richard Florida, estuve con varios otros de Singularity University. Pero una de las cosas, como siempre, mira, a veces, y a ti te debe pasar lo mismo, Chumel, todo el tiempo, a veces las cosas más interesantes no las recibes de los grandes gurúes, sino de encuentros fortuitos en Totalmente. la calle. Y una de las cosas que me pasó fue, en un cóctel de una de estas grandes empresas de Silicon Valley, empecé a hablar con los chavos. Y les decía, bueno, cuéntame, ¿a qué te dedicas? ¿No? Entonces me decían, no, estoy haciendo un nuevo startup, fracasé en 3, pero ahora me va a ir bien por esto y lo otro. Y entonces empezando a hablar con los chicos, me llamaron la atención, primero,
cómo voluntariamente te hablan de sus fracasos, como medallas. Claro. Porque en esa cultura hay una conciencia absoluta que toda gran innovación es el último eslabón de una larga cadena de fracasos. Y segundo, me llamó la atención como que lo que tú me preguntabas, que cuando todos ellos quieren ser el próximo Mark Zuckerberg, pero no están fascinados con los millones de dólares que hizo, están fascinados con lo que él inventó, con lo que él innovó. Entonces, cuento en el libro que es una diferencia abismal entre la cultura de Silicon Valley y la cultura de New York, por ejemplo, de Wall Street. Y doy la comparación, por ejemplo, que esa misma semana que volví de mi primer viaje para escribir este libro de Silicon Valley, y de hablar con los chavos todos en jeans, con t-shirts, todos soñando con ser... lo entrevisté para mi programa de CNN y de Foro TV a la vuelta a Donald Trump, que es todo lo contrario. Exacto. Es un almidón caminante, una corbata que camina sola. Entonces, Y movido por el dinero totalmente. Entonces le pregunto a él, bueno, hablando del tema del fracaso, le digo, mira, acabo de volver de Silicon Valley y me llamó mucho la atención cómo todos los chavos voluntariamente cuentan... Hablan de sus derrotas. De sus derrotas. ¿Usted fracasó alguna vez? Y él, yo antes había hecho mi tarea, me había metido en Google, por supuesto, el tipo fracasó 1000 veces. Su línea aérea se fue de pique, su vodka se fue de pique, varios de sus casinos se fueron de quiebra. La imagen pública que dio en los reality shows era así como... Y yo le pregunto, ¿usted fracasó alguna vez? Jamás. Y ella, jamás. Yo me he aprovechado del sistema legal, pero nunca he fracasado. No mames, Andrés. no mames, como dicen ustedes. ¿Tú has fracasado? Cuéntanos Sí, tu fracaso. por supuesto, todo el tiempo. Cuéntanos uno que nos recuerda así como... A ver, uno fresquito. A ver, sí. Bueno, cuando saqué Crear o Morir, quería que me entreviste Carlos Loret de Mola, y aquí estoy contigo, en cambio. ¡Oh! Él lo quiso. Pero yo sé que en la universidad, no como Carlos... Es más, a nosotros nos ve más gente que Carlos Loret. Bueno. Ahora, pero ahí muy quieres buena que... obra. Aquí te va a haber gente sexualmente activa. Ah, guau. Con Carlos Loret, pues, bueno, te diré, ¿no? Está bueno. Se estás fijando en la viejita que ve Está la bueno, conferencia y está quieres bueno. salir con Carlos Loret. Está Perdón, bueno. Carlos Loret, pero sabes que es verdad. Eso está bueno, eso está bueno. Eso está bueno. Dice, esto me gustó muchísimo. Dice, en tus declaraciones dices que estamos en la era de la innovación. Siendo así, ¿qué sientes, por ejemplo, que estemos, por ejemplo, en un programa como El Pulso de la República que trata de llegar hacia nuevos fronteras o no sé, como innovar en nuestra perspectiva, en nuestro jacalito, ¿no? Y al mismo tiempo está pasando que estrenan una película de la India María en México. ¿Se está quedando la industria sin ideas o se le está muriendo, o sea, se le está secando el cerebro porque la gente creativa ya no les toca la puerta? Bueno, toda innovación es disruptiva, ¿no? Las viejas, mira, acá estamos en un periódico. O sea, yo trabajo para un periódico, me publican periódicos. Pero no vienes a trabajar al periódico, estamos de acuerdo. Bueno, pero es lo mismo. Pero, Ajá. o sea, trabajo para un periódico. Pero la industria tiene que renovarse, porque obviamente si no se renueva, gente como tú nos van a ganar, pero de por lejos. Ajá. A los sexualmente activos y a los sexualmente inactivos, a todos. Entonces hay que, o sea, por eso digo, crear o morir, ¿no? O sea, esa es y en nuestra industria más que ninguna otra. Mira el ejemplo que acabo de dar de Kodak y Instagram. O sea, está pasando con los periódicos, está pasando. Entonces tenemos que encontrar nuevas formas de llegar a la gente, porque... Y es como decía la teoría de Florida, que las empresas, que las mentes creativas son cada vez menos atraídas por las grandes empresas. Eso es muy ¿no? interesante, porque Richard Florida es un profesor universitario al que entrevisto, uno de los gurúes a los que entrevisté para Crear o Morir. Y él me dijo una cosa fascinante, porque yo le pregunté, México, por ejemplo, o Argentina, ¿pueden llegar a ser Silicon Valleys? Y el tipo me dijo, pero por supuesto que sí. Y eso no depende de ningún programa gubernamental ni nada, porque, bueno, de la gente. Porque lo que está pasando, me dijo, es lo contrario de lo que pasaba antes. Antes, la gente creativa, como tú, iba a las compañías. Entonces la gente como tú iba a golpearle la puerta a las grandes compañías mediáticas, en este caso, o de cualquier otro rubro. Ahora está pasando al revés. Las empresas están yendo a los lugares donde está la gente creativa. Entonces él me cuenta la anécdota de cuando él estaba en un semestre enseñando en Harvard y él antes enseñaba en Carnegie Mellon, en Pittsburgh. Y estando en Harvard, lee en el periódico que no sé qué empresa de tecnología, creo que era Hewlett, no me acuerdo cuál, se estaba mudando para Boston, de Pittsburgh. Entonces él decía, ¿cómo puede ser si en Pittsburgh tenemos la mejor universidad que enseña los techies
o sea, Sí. lo mejor de lo Es mejor. un match perfecto. ¿Por qué se vienen a Boston? Entonces empezó a averiguar y cuando volvió a su escuela, Ujú. a Carnegie Mellon Pittsburgh, le preguntó a los chavos en la clase, ¿ustedes cuando se reciban, qué quieren hacer? ¿A dónde quieren ir? Boston, New York, Miami, San Francisco. ¿Y por qué? Y porque son lugares que tienen más onda Claro. que Pittsburgh. Entonces ahí se le prendió la perita y empezó a investigar qué es lo que está pasando y resulta que al revés de lo que pasaba antes, que las empresas atraían a la gente creativa, Lo estamos ahora la haciendo gente ahora. creativa atrae a las empresas. Exacto. Y eso va a pasar cada vez más. Y por eso, en un lugar como México, hay bolsones en México, en bolsones en varios países que pueden atraer a grandes empresas de tecnología y de cualquier otra cosa. Porque una de las cosas, Chumel, que hablo en el libro es que uno cuando habla de innovación suele pensar en tecnología. Pero lo que traté de hacer en este libro Ajá. era entrevistar a varios innovadores que no tienen nada que ver con la tecnología, como un cocinero, por ejemplo, Ajá. o un futbolista, o sea, hay un capítulo sobre Gastón Acurio, ¿no? El Ajá. chef peruano que convirtió la cocina peruana en un fenómeno Exacto. mundial. Otro Ferran capítulo, Adrià, por ejemplo. otro capítulo sobre Pep Guardiola, Ajá. ¿no? Que llegó al Barça. Y examino todos estos casos y también otros de técnicos, de techies, ¿no? Como Sí. el que inventó las impresoras 3D. Y después al final me pregunto, bueno, ¿qué tiene en común toda esta gente? Pero la innovación no es solo del campo de la tecnología. Todos. Y muchas veces, no sé, en el rollo del pedo de la innovación, en el pedo de las nuevas ideas, también malamente se vincula con gente joven. Y nosotros hemos visto Es cierto. que eso deja de ser cierto. Es O sea, cierto. que la gente se siente, digamos, vieja Sí, de la cabeza sí. y deja de usar nuevas tecnologías, que son herramientas, al fin y al Bueno, cabo. hay un estudio Ajá. que dice que en la edad media de los grandes innovadores es 40 años. Exacto. 40 años. Nos pasó, por ejemplo, que fuimos a Buenos Aires a una plática en YouTube. Conocí una señora que tenía un videoblog para abuelitas. Y era espectacular porque le hablaba a señoras y tenía su ¿Cómo cambiarse blogcito. los pañales? No, o sea, bueno, era así más como cómo cuidar al nieto y actividades, etcétera, ¿no? Sí. Cómo hablarle a Loret de Mola, al club de fans. Pero a mí se me hace bien padre porque esto es innovación. O sea, es una buena idea de una señora de 70 años, güey. Pero no sé, como que en cierta manera como que no se muere de acá ni del corazón y sigue como grabándose y sacando su guión. No, Tiene falta. 10 vistas, pero who gives a shit, o sea, No. está haciendo un gran proyecto y no tardan en tocarle la puerta. No, mira, a mí todo eso me parece espectacular. Lo que me da un poco de miedo también es lo otro, ¿no? Hay mucha basura en Internet también. No Sí, claro. idealicemos. El Internet es un medio, Entonces, como todo. sí, Y los medios pueden tener. Entonces, me preocupa que hay gente que dice, uy, tal cosa porque lo leí en Internet. O sea, Ajá, no, claro. cabrón. O Pero es sea, gente que no sabe usar internet, ¿estás Bueno. de acuerdo? Bueno, lo que pasa es que a veces me pregunto, obviamente todos que estamos en este rubro estamos en contra de cualquier tipo de censura. Claro. Y yo también, obviamente. Pero me pregunto si no tendría que haber una especie de certificado de honestidad. Ajá. No, porque, o sea, hay mucho odio, Claro. hay mucho, ¿no? Hay muchos, o sea, todo este fenómeno que estamos viendo del Estado Islámico, Claro. estos locos que van a Sí, degollar no, gente, sí. todo eso se propaga por Internet. Entonces, es una gran cosa, es un gran vehículo, me encanta, lo uso, estoy en Twitter, escríbanme a Twitter, @OppenheimerA. Aquí está saliendo la placa de Ay, ay, Andrés Oppenheimer, por favor, follow, insta-follow. Hay que pasar el aviso. Pero, Bueno, para el marketing de Oppenheimer. pero cuidado, o sea, es un medio, Ujú. es un medio. No todo lo que está en ese medio es bueno. Hay Claro. mucho bueno y hay mucha basura. Eso es lo que hemos platicado, por ejemplo. Yo siento como que Internet es un megáfono. Hay quien lo usa para decir pendejadas y hay quien lo usa para decir cosas buenas. Pero también hay que confiar en el usuario. Entre más Totalmente. va gente familiarizándose con Internet, Totalmente. vas descubriendo los contenidos que te gustan, lo que te hace sentido, y los otros se quedan diciendo No, totalmente. Lo que pasa es que algunos no te dan contexto y en algunos países, nosotros tenemos la suerte de poder ver casi todo, pero en algunos países no. Entonces, o sea, yo escribí mi columna esta semana, por ejemplo, la babosada, o sea, el presidente Maduro en Venezuela anunció esta semana que va a convocar una conferencia mundial sobre la crisis del capitalismo, el mismo día en que la bolsa de Nueva York alcanzó su récord histórico. Entonces, ahora, nosotros lo sabemos eso y nos matamos de risa, Exacto. pero millones de personas en Venezuela no lo saben. Ujú. No lo saben porque lo único que reciben son canales oficiales y dentro de poco, si el gobierno hace lo que dice que va a hacer, solo van a poder recibir sitios de internet oficiales. Entonces,
Y es que es eso, por ejemplo, nosotros estamos tan seguros, por ejemplo, siempre decimos esto, yo no vivo en México, yo vivo en Internet. Y es un país, te lo juro, que Es tiene cierto, como, es cierto. literal, sus propias reglas. Por ejemplo, platicando en la entrevista me decían, es que de repente haces chistes, no sé, de los gay. Y es de, a ver, Internet no solo es un lugar que no es misógeno, es pro-gay. Claro, We all know that. claro, Entonces, claro, ellos claro, entienden ese discurso. claro. Y te voy a hacer un reto. Vas a salir con Loret de Mola. ¿Sí? ¿Y querías salir con Loret de Mola, me dijiste? ¿Sí? No, o sea, No. Di en Loret de Mola que hagan un hashtag y diga, yo vi a Oppenheimer con Loret de Mola. Stupids. Necesito que después de que vean este video hagan un hashtag de Oppenheimer en el pulso de la República. Si ganamos nosotros, Andrés Oppenheimer se compromete a regalarnos 10 libros dale. para los chicos si le ganamos a Loret de Mola. We can do it, bitches. Pero Loret de Mola ya me dijo que no. Ya, Mira, te va a decir que si después de ver el pulso va a decir, así le llego a los chavos. ¿Vas a ver? ¿Te va a hablar? Vamos a Yo, ver. pero, claro, no. Por último, si tuvieras que recomendarle 3 libros a México, porque lo has visto, cómo está ahorita, las cosas que están pasando, ¿qué 3 libros le recomendarías? Se lo estás preguntando a un argentino. Te va a corresponder los de él. ¿Qué te va a No pasa responder? nada, sí, lean, ¿por qué no? Crear o morir. De Andrés Oppenheimer. Vas a presentarlo en la FIL, en La voy a Guadalajara. presentar en la FIL ¿Qué meses? el Si 2, el 2 de diciembre, Ajá, si no me equivoco, a las 7 de la tarde. ahí estaremos, ¿Vas a estar? por favor. Me encantaría que vengas. Y todos los chicos que van a estar el 2 de diciembre en la FIL de Guadalajara para que te vean, Andrés. Me encantaría. 3 libros, te llevas uno. Yo uno. Otro que escribí hace... Estoy hablando como argentino. Otro que escribí hace muchos años, pero que todavía sigue vigente, que se llama México en la frontera del caos. Es un Ajá. libro que escribí sobre México y sobre el PRI. Sí. Espero que lo que lean en ese libro no tenga, como dicen las películas, no tenga ninguna relación con la realidad. Ojalá, espero. No estoy seguro. Sabes que no. No estoy seguro, Andrés, por pero favor, espero. ¿no? Esto es internet, aquí sí puedes decirlo. Porque habla de cuando yo era bastante más chavo, era chavo, y fui a México como corresponsal. Yo fui durante 4 o 5 años corresponsal extranjero y me tocó justo la época de los zapatistas, con Supan de Marco, y fui a entrevistarlo y todo eso. Y yo no sabía nada del PRI. Entonces empecé a investigar a ver qué cosa es este animal que llaman, o sea, el ¿Dijiste bien? partido mejor, hegemónico, ¿no? Y empecé a hablar con los altos dirigentes del PRI y averiguar cómo funcionaba. Fuiste a Transilvania, sus sarcófagos. Y Te por supuesto, contactabas por ellos por Ouija, güey. y por supuesto Señor hablaba, Salinas. en esa época los políticos eran aún menos honestos de lo que eran ahora y te decían unas cosas que a medida que hablaban les crecía la nariz. Nosotros estábamos hablando contigo, parecía Pinocho. Bueno, fue la nariz a las cuentas bancarias, Andrés. Eso era lo que crecía en los 80. Y, a ver, ¿qué otro? A ver, sugiéreme, ¿qué otro puede ser? La Biblia. No, Los de Peña Nieto, ¿no? Algo más reciente. No. En la próxima. Ok, En la próxima. Andrés, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarme. Chicos, este fue Andrés Oppenheimer y este fue el Pulso a la República. Les encargamos el hashtag que hagan para demostrarle a Andrés que tenemos más poder que Loret de Mola. Bitch, please. Y esto fue todo por nuestra parte. Yo soy Chumel Torres. Yo soy Andrés Oppenheimer. Y esto fue el Pulso a la República. Les agradecemos su suscripción al canal y todos sus pulgares arriba. Yo me voy, pero no me voy sin antes recordarles como cada semana que... Los amo, estúpidos. ¡Yeah! ¡Compren el libro! Andrés Oppenheimer. ¡Woo!